Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. De la política, de eso estamos hartos. Vamos a hablar de la politización de la justicia, porque en los últimos días han habido varias sentencias, resoluciones, donde unos entes del sistema de justicia se pelean con otros. Algunos tocan a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al famoso fiscal Rafael Vela. La Junta Nacional de Justicia está investigada por el Congreso. Hay un órgano del autónomo que investiga fiscales, en fin. Necesitamos a alguien que nos lo explique bien y estamos con una abogada que lo sabe explicar muy bien. Gracias por acompañarnos, doctora Delia Muñoz. Yo te acuso. Yo me allano. Muy bien. Me allano a lo que usted diga. No, qué situación tan delicada, ¿no? Porque estamos viendo estos enfrentamientos jurídicos entre los órganos que integran el sistema de administración de justicia, y es bien preocupante porque la columna vertebral de la sociedad democrática es precisamente el sistema de administración de justicia, que está allí para permitir el funcionamiento sin que nos agarremos a las patadas o nos chanquemos con mazos imaginarios de piedra, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a pelearse, ya que le queda uno, nosotros ¿no? Estamos en el balcón, no en el banquillo, sino en el balcón, y después en el banquillo. Claro. Bueno, si tenemos la desgracia de caer en el banquillo, ya allí las preocupaciones son más grandes. Pero es bastante delicado, pero yo espero que en toda esta trifulca jurídica se encuentre un hilo conductor que permita encontrar salidas de solución que no dañen más que la solución misma. Claro, vamos desentrañando un poco la trifulca, descomponiéndola. El caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Poder Judicial, en segunda instancia, ha dictado una orden que, tú lo explicarás mejor, que anula la medida cautelar que había frenado las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia contra ella. Pero en realidad, la jueza podría dictar otra medida igual, solo que mejor motivada, como le está pidiendo la segunda instancia, ¿no? Claro. Lo que la fiscal Benavides señala es que cuando la Junta Nacional de Justicia comienza a investigarla, está inmiscuyéndose en sus actividades funcionales, que respecto de esas tareas la Junta no puede investigarla. Y como han planteado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, esa todavía no se ha resuelto, para que dirima, entonces, como ella considera de que estaba en riesgo su cargo, su integridad, es que plantea esta demanda de protección constitucional, que es la demanda de amparo. Y allí es donde le conceden esta medida cautelar, para que la Junta no la investigue. Van en apelación y lo que señalan es que esa medida cautelar está mal fundamentada. La anulan y disponen que la jueza dicte otra. Entonces, allí nos encontramos con que la Junta puede, mientras no exista una nueva orden, investigarla. O sea, ahorita mismo la Junta puede reanudar, por supuesto, porque ya había empezado a hacerlo, puede reanudar las investigaciones. Retoma las investigaciones sin ningún problema, porque la orden judicial ya no existe. Claro, hasta que la jueza dicte otra medida cautelar o no la dicte, porque no está obligada a hacer lo mismo, ¿no es cierto? O que el Tribunal Constitucional, dentro del proceso competencial que tiene ante sí, disponga también una medida provisional para que no se tome ninguna acción mientras no resuelvan, porque es una decisión que está vinculada a esta demanda competencial. ¿Qué es lo que podría hacer el Tribunal Constitucional respecto a la demanda competencial? Decir, no, la Junta sí tiene derecho a investigar a la doctora Benavides, no está inmiscuyéndose en sus funciones, simplemente está investigando si es que en sus funciones ha influido de manera indebida para que no investiguen a su hermana, algo así puede decir el tribunal, o decir, no, sí se están metiendo con sus funciones. Probablemente siga la ruta que ya utilizó en esta demanda competencial entre el Congreso con el Poder Judicial.
¿no? De establecer que hay ciertos actos que son funcionales, que son competencia del titular del poder o del organismo, ¿no? Y que respecto de esos actos no hay capacidad de juzgarlos como inconductas. ¿Me está siguiendo? O sea, sí, claro. Por ejemplo, el cambiar fiscales es una competencia de la fiscal o el fiscal de la nación, ¿no? Entonces, en principio, la Junta no tendría por qué analizar. Claro, eso es una cosa, claro, que podría salvo decir. Salvo que diga, pero es que ha utilizado mal el argumento para cambiar fiscales. Exactamente. Esa salvedad también la hace en la sentencia competencial que te estoy mencionando, que dice: el Poder Judicial no puede parar procesos parlamentarios propios, salvo que en el desarrollo del proceso hubiesen ocurrido violaciones a derechos fundamentales, ¿no? Entonces, esa puede ser la línea que tome el tribunal. Ahora, en otro momento, cuando también hubo una demanda competencial entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo por el tema del uso de la confianza fáctica, allí lo que hizo el tribunal... La denegación fáctica de la confianza. Así es. Allí lo que hizo el tribunal fue dispuso que el Poder Ejecutivo no utilice la figura de la confianza fáctica hasta que resuelva la demanda competencial. Entonces son estos antecedentes muy recientes los que tenemos como para poder pensar cuál podría ser la línea de solución. Ahí todo eso está trabado. Y hay algo que dijo el procurador Soria que a todos nos dejó así alarmados porque de la gravedad que puede venir en el sistema de justicia. Dijo, si es que las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte sobre su responsabilidad en los fallecidos en las protestas llegan a un fin, la fiscal de la Nación podría acusarla, así como acusó a Pedro Castillo, solo que ahí el Congreso no tuvo que decir nada porque vino el golpe. Hasta el momento en que tenemos a Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia, se asumía que el presidente ni siquiera podía ser investigado, ¿no? Pero es con las procuradores Príncipe y Ampuero que eso se rompe y se dice no. La prohibición es para el momento ya de iniciar el juicio oral, pero todo lo anterior, lo preparatorio, se puede hacer, ¿no? El acopio de pruebas, la investigación y el tema de la acusación también. O sea, ya los procuradores habían sido, digamos, instigadores de que la Fiscalía dé un paso más. Claro. No es primera vez. A las procuradoras les costó el puesto, ¿no? ¿Te acuerdas? Que fueron despedidas por televisión por la entonces ministra. Entonces, pero ya eso se ha ido abriendo. Ya cuando vamos llegando al tema de Pedro Castillo, ya se discute no solamente que pueda ser investigado, sino de que pueda ser acusado. Y tanto es de que ya se va aceptando esa posibilidad de que pueda ser investigado que esa decisión de no investigar ha costado que la señora Soraya le cortó la cabeza a Soraya Dávalos. Exactamente. Entonces tú vas viendo de que los criterios jurídicos ahora son muy delicados. Antes los abogados discutíamos en mesa y hacíamos gimnasia jurídica. Ahora son con armas nucleares. Hoy en día te llevan a la cárcel o te dejan claro, sin así trabajo, como ¿no? la política ha usado sus armas nucleares con la cuestión de confianza, la vacancia, la disolución del Congreso, también la justicia está jugando con armas los nucleares. Criterios jurídicos también, ¿no? Se han vuelto mucho más delicados, mucho más complicados. Más agresivos, ¿no? Las interpretaciones que se hacen del derecho son a veces muy fuertes, ¿no? Muy, muy fuertes, pero también es porque los delitos, los hechos han cambiado. Se habla mucho de una crítica a la prensa, pero yo creo de que la apertura que tenemos en el Perú permite pues conocer los actos de corrupción o los actos irregulares o los actos simplemente, entonces permite eso de que uno tome conocimiento de las cosas, sí, claro, y se puedan impugnar el secretismo del sistema, ¿no? de justicia era tremendo. Ahora por lo menos tenemos no solo a gente que lo explica bien como tú, sino que a los protagonistas se los vamos a preguntar. Hace poco tuvimos acá al doctor Antonio Fernández Gerí, el responsable, es que él tampoco se hace responsable de la sanción a Rafael Vela, pero yo le pedía que me lo explique como el jefe del órgano de control de la Fiscalía, que es algo nuevo para nosotros, ¿no? Y no me lo sabía explicar bien, decía, pero la sanción ni siquiera se entiende bien y ha sido dada
el mismo día que se suspende la medida cautelar a favor de la doctora Patricia Benavides. Entonces, esto hace parecer como que era una retaliación de la fiscal Benavides. Claro, porque se juntan ahí varias cosas. Mira, es que hay un tema. El relator de la independencia de magistrados y abogados en el informe del 2019, si mal no recuerdo, aborda el tema de la libertad de expresión. Y señala de que el tema de la libertad de expresión a nivel de fiscales y de jueces tiene que ser manejado con mucho cuidado, que donde no hay ningún punto en discusión para que un magistrado, sea juez o fiscal, salga a reclamar abiertamente, es cuando la democracia está en peligro. Pero que después, si son temas funcionales o por los casos que tiene, debe de mantener mucha mesura cuando emite opinión sobre los casos sobre la actuación de sus pares, y aconseja que estos órganos tengan voceros, ¿no? O sea, una persona que salga y explique a nombre de, como tú ves en otros países, ¿no? Que claro, hay un vocero, falta. Entonces no es el fiscal. Acá yo creo de que el fiscal, que es el que persigue el delito, pierde un caso y como cualquier ser humano sale pues y rompe la línea, y los magistrados lo quejan, ¿no? Le presentan la queja y esta termina fundada. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Pero para mí hay un tema de fondo ahí. ¿Tú te acuerdas, hará unos 2 o 3 presidentes del Poder Judicial, cuando salía una sentencia, sentaban a los 3 jueces o al juez frente a los medios para que expliquen su sentencia? Y era como un fusilamiento a veces al pobre magistrado o a los pobres magistrados. Claro, porque no tienen media training, no están acostumbrados a eso. Además, es tan complicada a veces la forma en la que nos expresamos los abogados, que uno quiere decir, y se confunde, se enreda con las preguntas y las repreguntas, ¿no? A mí me parecería muy interesante que ambas entidades tengan sus voceros para que expliquen. Ese es muy buen punto, y los periodistas lo hemos reclamado hace tiempo, y que no sean los fiscales que van a hablar pues desde el corazón herido, ¿no? Quería aprovechar y preguntarte un tema que tú manejas muy bien, porque has litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Han surgido varios proyectos de ley que piden que esto es algo cíclico, ¿no? Que el Perú se retire, que denuncie, que es la palabra para retirarse, ¿no? El Pacto de San José o la Convención Interamericana. ¿Verás esto con escepticismo también? Mira, hay una corriente muy fuerte, pero primero, todo Estado es libre de aceptar un tratado o de retirarse del tratado según el mecanismo que éste establezca. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Y eso es una decisión política y económica que la hace el Estado cuando decide adherir a un tratado o denunciarlo. Entonces, dicho eso, pasemos a ver. Una cosa es el sistema interamericano, que tiene una serie de etapas y de pausas, que está compuesto por la Comisión Interamericana, que se demora una eternidad en tramitar los casos, y otra cosa es la Corte, que es donde se resuelven a nivel jurisdiccional esto. Pero otras son las personas que cada cierto tiempo van cambiando y van rotando en estas instancias, ¿no? Para mí, hoy en día, estamos en una comisión que en pocos meses, en diciembre, va a tener un cambio de más de la mitad de sus miembros. Se van a ir, me parece, 4 o 5 de 7, ¿no? Y yo lo que siento es de que a ese nivel como que hay un sentimiento contra Perú o algo parecido. Pero son personas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Habría que averiguar y habría que ver. Pero eso es con prescindencia de lo del sistema. Está como la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que igual se va el próximo año. Igual se va el próximo año. Entonces, para mí, tú tienes que hacer la evaluación. ¿Te quieres ir del sistema? Evalúa. Te vas del sistema y ya te quedas sin una revisión supranacional, o sea, nos quedamos con el último fallo de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. El otro día a mí me dijeron, no, pero yo prefiero los fallos del Tribunal Constitucional, ¿no? Y yo digo, ¿de cuál tribunal? ¿De este o del que ratificó la denegatoria fáctica de confianza? Pues. O sea, ¿con cuál? O sea, ¿por qué? Para hacerte ver
que estamos ante decisiones que Sí, dependen pues hay que de pedir las personas calma que y integran, serenidad ¿no? a los actores de la política y de la justicia. Y lo otro, ¿no? Hoy en día el mundo se rige por la regulación y el respeto de los derechos fundamentales, incluso a nivel económico, ¿no? Pongamos ejemplos extraños sí, y claro. ajenos, ¿no? Los diamantes, antes los podían explotar, mataban a la gente, hasta los asesinaban y todo, y vino un esto de que nadie compraba diamantes que provenían de este país, ¿no? Porque no se puede comprar. Lo mismo, fábricas grandes que han estado al borde de la quiebra por tener niños Sí, trabajando. claro, también la variable Entonces, económica tú tienes que ver que considerarla. Una decisión de esa naturaleza, si afectaría o no. Claro, si nos vamos de allí, no entramos a la OCDE también. Exactamente. Que es idolatrada por muchos. Te agradezco mucho la entrevista, Delia, y nos vamos con nuestro ritual de las cartas. Ay, Dios, no sabía que eras quiromántico. Pues partir y escoger una carta. Hasta tos me da de los nervios. Esto es peor que examen de grado. ¿Qué te ha salido? Pero muéstralo a la cámara. ¿Puedes leer? Por esta herida no solo sale sangre, me salgo yo. Es un verso hermosísimo de Manuel Escorza, duro y hermoso. Y muy cierto, sobre todo para una mujer como yo que suele ser muy apasionada con los temas que estudio, reclamo. Es para ti la y carta. veo. No te creo, ¿me la vas a regalar? Sí. Qué bonito. Un recuerdo del programa. Y mira tú, va conmigo. Muchas gracias.